Yo creo que todas las personas con suficiente información toman buenas decisiones. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a Doctor Talks, el podcast. Soy el doctor César Contreras, médico anestesiólogo y farmacólogo, profesor y mentor. Soy conferencista y creador de contenido, apasionado de la vida y comprometido con tu salud. En este programa tú eres el único protagonista, donde mi principal objetivo es brindarte información de calidad guiada de los mejores especialistas del país. En el episodio del día de hoy, fíjense que nos desplazamos hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con mi queridísimo amigo, el doctor Rodrigo Merino, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Rodrigo es médico cirujano, egresado con mención honorífica por la Universidad de Anáhuac Poniente. Cursó la especialidad en cirugía general en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TecSalud, del Tecnológico de Monterrey. Realizó la subespecialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, Dr. Guerrero Santos. Tiene un diplomado en microcirugía por el Centro Médico ABC en la Ciudad de México y un proctorship en cirugía postbariátrica y contorno corporal realizado en la ciudad de El Paso, Texas. Actualmente Rodrigo es parte del staff de cirujanos plásticos y coordinador del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Zambrano Elion, perteneciente a la red TecSalud. Rodrigo ha participado en múltiples publicaciones científicas en cirugía plástica y estética y está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, así como de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. En esta charla, que la verdad estuvo súper chingona en la comodidad de su consultorio, Rodrigo nos platica cuáles son los principales motivos que llevan a una mujer a solicitar cirugía de implantes de mama. Nos habla además de todos los mitos que existen a la colocación de estos, nos aclara qué tipo de implantes existen y cuál es el más indicado para tu tipo de cuerpo. Y mucho más importante, nos aclara si es verdad que existe una relación entre el cáncer y el colocarte implantes de mama. Tema que ha sido bastante controversial en nuestros días debido a un informe de la FDA que recomendaba la retirada de ciertos implantes de mama ante la sospecha de su relación con el cáncer. Te invito pues a que te quedes con nosotros, te eches la plática tan chida que tuvimos Rodrigo y yo y te decidas de una vez si te pones o no te ponen las tetas que tanto has soñado. Los invito además a que se suscriban al podcast en Spotify y en iTunes, califíquenme con 5 estrellas, hagan paro para que pueda aparecer algún día dentro del top de podcast en México. Recuerden encontrarme en Instagram como @dr.cesar.contreras para dudas y sugerencias. Y sin más por el momento, te dejo con la entrevista realizada al doctor Rodrigo Merino y espero que la disfrutes. El día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, específicamente desde San Pedro. Estamos en el Hospital Zambrano Elion de TecSalud con mi querido amigo el doctor Rodrigo Merino. ¿Cómo estás? Bien, César, encantado con tu visita, bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto teníamos que no nos veíamos, hermano? Creo que un par de añitos, por lo menos. Un par de añitos, no, yo creo que más, güey. Si no es que más. ¿Te fijas que se me pega el acento cuando voy llegando a Monterrey? ¿Cómo estás, güey? Bien, qué gusto que me hayas recibido, y más aquí en tu casa y en el lugar donde trabajas, hermano. La verdad es que te agradezco muchísimo el tiempo y queremos hablar, antes que nada, quisiéramos que todos los que nos están escuchando en este momento sepamos quién es Rodrigo Merino. Actualmente, bueno, sabemos que eres cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado evidentemente, y eres actualmente coordinador de cirugía plástica de aquí del Hospital Zambrano Elion. Correcto, es correcto. ¿Cierto o me equivoco? Si me equivoco me puedes corregir. No, está completamente correcto. Hermano, platícanos desde tus inicios, ¿por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, brevemente, porque la historia es medio larga, pero brevemente, en realidad es... Yo sé que contigo no existen historias cortas, ni versiones cortas, bueno, pero resumida en mis términos, en realidad medicina me llamó la atención toda la vida. Yo desde niño, el típico niño que contesta que quiere ser bombero y astronauta, y yo contestaba que quería ser doctor. El instinto de superhéroe, por supuesto. Un poco, probablemente sí, y pues pasaron los años y yo no cambié de opinión, pasaron los años y realmente me fui convenciendo, me fue gustando un poco más. Al final entré un poco a ciegas a medicina, simplemente porque yo sentía que quería ser doctor. Ajá. No estaba muy empapado con cómo era en sí la carrera, cuántos años, cómo eran las especialidades, etcétera. Pero así entré y la atiné. O sea, entrando dije, realmente esto es lo que quiero hacer. Te puedes considerar afortunado, porque yo creo que un buen porcentaje de los que llegamos a entrar a medicina no siempre le atinan a las expectativas que se habían creado en un inicio. Definitivamente yo creo que mucha gente no latina en general a escoger una profesión. Siento yo que escoges a una edad demasiado temprana, ¿no? Estás demasiado joven, demasiado inmaduro para tomar una decisión así de importante. Y también creo yo que
hay profesiones que son vocacionales, no todas son vocacionales. Total. O sea, hay profesiones que son muy padres, que puedes desarrollar muy bien, pero también hay vocaciones y creo yo que medicina es una de esas, ¿no? A lo mejor, no sé, el sacerdocio es una vocación, creo Sí. yo que la medicina es una vocación, la música, etcétera. Hay varias Claro. que son verdaderamente vocacionales y otras que son profesiones. Sí, hay muchas carreras que generalmente son como más dinámicas, que en algunas a lo mejor son más de si tienes habilidad o no, Correcto. pero en esto sí hay que entrarle con huevos, güey, o sea, porque no es cualquier cosa estudiar medicina. ¿Dónde estudiaste medicina, Rodrigo? Yo estudié medicina en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México, En la Ciudad de México. Universidad de Anáhuac del Norte. Ujú. Perfecto. ¿Cuántos añitos? Allá estuve 6 años. Y dentro de esta etapa de la universidad, ¿siempre supiste que querías ser cirujano plástico o qué te pasó por la cabeza? No. ¿Cuántas especialidades no quisiste No, hacer? por lo menos 5, ¿no? Yo entré a medicina, te digo, un poco con ignorancia de cómo era en sí toda la carrera y las especialidades, pero yo entré a medicina con la idea de operar. Yo Quirúrgico. Sí, yo suponía que parte normal de ser doctor era operar. O sea, yo pensaba que todos los doctores operaban y que en el transcurso de la carrera ya ibas tú como derivándote a un área que te atrajera más, ¿no? Así lo pensaba yo. Entonces yo de principio me visualizaba a mí mismo como un cirujano. O sea, eso para mí era así. Eso fue muy claro desde el día cero, ¿no? Entonces yo quería operar. Entonces Perfecto. así entré a medicina. Después me di cuenta que, bueno, pues que realmente había muchas especialidades, que la especialidad venía después de la carrera, no durante. Yo pensaba que más o menos eran tantos años en ese Inmediatamente momento te ibas que tú salías ya vinculando. especializado, ¿no? Ajá. La sorpresa es que, ¿no? Que había que terminar medicina primero, después hacer una o dos especialidades o una especialidad y luego una subespecialidad. Entonces yo entré así, pensando que yo quería operar y esa idea siempre la tuve clara, ¿no? Así tal cual yo me visualizaba en un quirófano, operando, ¿no? Con el transcurso de los años de la carrera, pues fui viendo áreas que me dejaron de gustar, que yo pensaba que a lo mejor me gustaban y no fue así, y áreas que siempre me gustaron y áreas nuevas. Ok. En términos generales, cuando terminé medicina, me quedaba muy claro que quería seguir con cirugía, pero no tenía claro qué especialidad o qué área de la cirugía quería hacer. Me gustaba mucho, por ejemplo, cirugía de cardio, era algo que me atraía muchísimo. Me gustaba cirugía plástica, me gustaba la cirugía general. Entonces, como las especialidades o subespecialidades que me gustaban eran de entrada por cirugía general, entonces pues decidí hacer cirugía general. Y dice, vámonos a cirugía general y ya en el camino vemos Exactamente, para dónde nos vamos. exactamente. Me gustaban las cosas finas, o sea, me llamaba la atención cosas que requirieran cierta fineza. Por ejemplo, cirugía de ortopedia no Pues me gustaba. nada fino. No me Nada gustaba. fino. Por Sí, ejemplo, no me atraía, ¿no? La Ok. cirugía ortopédica. Me atraía la cirugía de neurocirugía. Muy fina. Me atraía plástica por lo mismo, me atraía cardio. O sea, realmente me di cuenta que el común denominador, cirugía vascular, era cirugía fina. Sin embargo, por ejemplo, neuro no fue una materia que yo disfrutara. Ok. Neuroanatomía, las cirugías de neuro, ya a la hora de conocerlas como estudiante, realmente me dejaron de gustar. Entonces Bien. esa la descarté. Y al final me quedé básicamente entre cardio y plástica, y así entré a cirugía general, porque per se es una especialidad, ¿no? Claro. Entonces así entré a cirugía general. Yo emigré aquí a Monterrey. ¿Por qué decidiste venirte a Monterrey? Digo, yo soy de la Ciudad de México, yo allá nací, allá crecí y allá estudié medicina, ¿no? Allá vivía mi familia. La realidad es que me cansé. Va a sonar medio extraño, pero la Ciudad de México es hermosa, me encanta, es mágica, pero también tiene partes difíciles, ¿no? El tema de la transportación Sí, es cansadito. y cómo perjudica la calidad de vida pasar tantas horas en el coche, ahí metido en el tráfico. Pero esa era nuestra manera de vivir. Nada más que no te das cuenta, O sea, hasta te que vives en otro acostumbras, lado. Claro, Y hasta que te vas a otro lado te das cuenta. ese es tu modo de vida normal. Ajá. Yo, ahí en la universidad, como estaban hechos ¿cómo se dice? Los planes de estudio, sobre todo en los años de ciencias clínicas, el tercer y cuarto año de medicina, pues íbamos alrededor de 15 a 20 hospitales por semana.
Ok. Pero íbamos a hospitales literalmente por toda la ciudad. Te Íbamos a creo. hospitales en la salida a Cuernavaca, íbamos a hospitales en el norte, en el centro. Se te va la vida. Sí, centro médico, hospital general, y luego vente a la universidad que estaba ahí en el área de Interlomas, está en el área de Interlomas. Y luego vete al hospital psiquiátrico que está en el sur, y luego vete a X hospital por Plaza Loreto, etc. O sea, realmente pasábamos Pesado. muchas horas en el coche. Claro. En el coche estudiábamos, en el coche comíamos. Yo varios años hice ronda con gente que vivía más o menos por mi rumbo, con compañeros y amigos. Y el tiempo del coche era un tiempo útil. O sea, hoy tenemos un examen. Ah, pues Ahí, sí, pero vamos a estar estoy. 2 horas en el coche. Ahí aprovechamos para estudiar esas 2 horas. Ahí íbamos comiendo, iba manejando, nos íbamos turnando. Ok. Y era el modo de vida, ¿no? Además, pues lo poco o mucho que te queda para hacer vida social, vida familiar, pues es lo mismo, ¿no? O sea, hay que moverse por toda la ciudad y te queda muy poco tiempo. O sea, realmente se invierte mucho, mucho tiempo en la transportación en la Ciudad de México. Hay un cierto nivel de estrés, Sí, hay claro. que es crónico, que todo mundo tiene, que todo eso te das cuenta cuando ya no vives allá. Entonces, el internado yo lo hice en la ciudad de Torreón, en el Hospital Cierto. Español de Torreón, y bueno, pues era completamente distinto, ¿no? Yo en Torreón no podía manejar más de 10 minutos porque me salía de la ciudad. O sea, realmente, Caminabas al hospital, una ciudad tranquila. literalmente cruzaba la calle para llegar al hospital, vivíamos enfrente del hospital con Fabuloso. mis compañeros, yo ahí me movía en moto, Ujú. y de verdad en 10 minutos llegaba a todos lados. O sea, lo más lejos eran 10, 15 minutos. Y eso te da muy buena calidad de vida. Además, que el nivel de estrés es menor, la gente es muy amable, etcétera. Entonces me gustó mucho vivir fuera de la Ciudad de México. Algo que tenemos los chilangos es que creemos que fuera del DF todo es rancho y estamos muy equivocados, ¿no? El interior de la República. Los amigos del Provincia. interior, eso es culpa de Chabelo, Sí. literalmente. O sea, eso de estar ahí segmentando los Ah, amigos del interior. que podríamos decir que la Ciudad de México también es parte del interior de la República, pero bueno, es provincia Sí, entonces. pero uno crece de alguna manera con esa mentalidad de que somos los chilangos y todos los demás. Ajá. O sea, sabemos que existe Guadalajara, Monterrey, etcétera, pero tú como chilango, esta mentalidad de pensar que fuera del DF todo está muy rancho. Y no es Ujú. cierto, no es cierto. O sea, sí tiene sus ventajas la Ciudad de México, sí tiene cosas que a lo mejor no encuentras en otros lados, pero como ciudades, la verdad, no sé, Puebla, Guadalajara, Monterrey, una gran cantidad de ciudades no se quedan atrás, ¿no? Por supuesto. Son más chicas, obviamente, tienen menos gente, tienen menos territorio, menos población, pero no hay tanta distancia, ¿no? Y bueno, cuando yo me puse a buscar especialidad, visité 2 o 3 hospitales en la Ciudad de México donde me hubiera interesado hacer cirugía Cirugía general. general. Hospitales pues con bastante reconocimiento. E hice mis trámites, fui, apliqué, hice mis entrevistas, exámenes y más. Lo que tenía que hacer pues para entrar ahí eran mis primeras opciones en ese momento. Ok. Y como cosas del destino, en una de las entrevistas que fui a hacer en un hospital muy reconocido, que es el Hospital de Nutrición, el de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, conocí al que en ese momento era el director de la Escuela de Medicina Tecnológica de Monterrey. Ok. Entonces, o sea, fui a mi entrevista con él. Y entonces, platicando con él, me dijo, ¿por qué quieres entrar aquí con nosotros? Ya le di mis razones. Y él me dice, oye, ¿y no te interesaría irte a Monterrey? Y yo como que en ese momento, ¿por qué? No, fíjate que el programa de cirugía general del TEC tiene estas ventajas, está así, a lo mejor te gusta, a lo mejor te llama la atención. Yo estaba en ese momento de vacaciones del servicio social, y me dijo, pues si tienes oportunidad de ir, el director del programa es este doctor, es amigo mío, es más, déjale llamo. Así, agarró su celular, le habló y le dijo, oye, mira, estoy aquí con Rodrigo, pues trae este currículum, no sé qué, a lo mejor está bueno para tu programa. Era un programa que en ese momento, estoy hablando del 2004, 2005, estaba tomando bastante fuerza, que estaba creciendo bastante y que estaba expandiéndose mucho el programa de cirugía general del TEC. Entonces el doctor le dijo, sí, pues lo puedo recibir a lo mejor mañana o 2, 3 días. Y ella me dijo, ¿pudieras ir a Monterrey? Y yo, sí puedo ir, estoy de vacaciones y pues, puedo ir, ¿no? Ok. Entonces así nos pusimos de acuerdo y dije, no pierdo nada con revisar la opción.
Vine a Monterrey, vine a entrevistarme con el doctor, me enseñó el hospital, me enseñó el programa, estuve platicando ahí con gente que en ese momento ya era residente, o sea, ya estaban estudiando la especialidad y realmente me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Yo había venido de niño a Monterrey una sola vez y pues no, ni siquiera me acordaba bien de la ciudad, ¿no? Entonces vine, la ciudad me impresionó. Sí, cada vez que vengo me encuentro algo nuevo y está impresionante la ciudad. Sí, 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 la ciudad me impresionó y dijo, oye, pues yo pudiera vivir aquí perfectamente, ¿no? Yo pudiera venir a hacer aquí la especialidad con un estilo de vida pues más cómodo, Ujú. en un programa que realmente me es muy atractivo. Y bueno, ahí quedó, regresé y platiqué con un maestro mío que aprecio mucho, un cirujano general, y él conocía bien el programa, me dijo, no, está excelente, o sea, el programa del TEC está padrísimo y tienen estas ventajas, y hacen esto, y hacen el otro, y el doctor, etcétera. Como que me la pintó muy padre y como que se fueron dando las cosas, ¿no? Y bueno, al final tuve que escoger, tuve la suerte que me aceptaron en los hospitales que apliqué en la Ciudad de México y también acá en el TEC. Y pues bueno, me dio una corazonada fuerte y me vine para acá. Y cuando me vine, yo había pensado, pues, solamente hacer los 5 años de cirugía general y luego regresarme a la Ciudad de México, ¿no? A final de cuentas, pues, ahí estaba mi familia, mis amigos, etcétera. Pero viviendo aquí, la verdad, me sentí Ajá. bien cómodo, me sentí muy a En gusto. provincia. La verdad es que en ese momento Monterrey estaba fantástico. Sí, Tenía muy buenas vialidades, poco tráfico y en una ciudad súper segura. así es. Súper, súper segura. Yo realmente me enamoré de Monterrey, del ambiente, de las carnes asadas del fin de semana, del ambiente de trabajo, de la cultura progresista. Realmente los regios tienen cosas muy interesantes que creo que deberíamos aprender en todo el país. No todo es perfecto, evidentemente, pero sí me sentí muy a gusto. Me gustó mucho la filosofía de trabajo, me gustó mucho la especialidad, cómo estaba creciendo el programa. Me involucré lo más que pude y me sentí muy a gusto y en algún momento tomé la decisión de quedarme aquí. Y yo creo que más bien yo puedo hacer mi vida acá, ¿no? Fui poco a poco descartando pues la idea de regresar a la Ciudad de México, al grado que cuando después me fui a hacer cirugía plástica, que es donde tuve la oportunidad de conocerte, pues yo me fui allá y mi opción número uno, no era la única, pero mi opción número uno era regresar a Monterrey. A ver, ¿querías hacer cirugía plástica, la especialidad en Monterrey? ¿O No, no, una no. vez terminando cirugía plástica, Ajá, regresar a vivir a exactamente, Monterrey? eso me refiero. Cuando ya después me fui a Guadalajara a hacer la especialidad en cirugía plástica, yo estando allá, mi primera opción era regresarme a Monterrey. Which happened. O sea, Exactamente. realmente sucedió. Eso fue lo O que sea, tu sucedió. historia de éxito fue, terminaste la especialidad en cirugía general aquí en el Hospital San José, si no me Es equivoco. correcto. Ujú. Y te aceptan en uno de los institutos más reconocidos para realizar pues, su especialidad, que ya es una subespecialidad en cirugía plástica en Guadalajara. Así Y es. te la pasaste poca madre. Súper bien, súper bien. De hecho, también Guadalajara me encantó, de Guadalajara, mi verdad. amor. Me encantó, sí, sí, sí. Sí, sí, Y sí. hasta la fecha lo extraño. Hay muchas cosas que Sí, realmente sí, me sí, gustaron sí. de Guadalajara. Pero también al final tienes que tomar decisiones que tienen que ver con el ambiente laboral, con el ambiente familiar. Y lo que más te Y convenga, por supuesto. exactamente, y yo consideré que en ese momento, porque Guadalajara me cerró el ojo bien cañón, ¿eh? Sí, yo sé. Guadalajara se me hacía bien atractivo para vivir. Tiene muchas ventajas la ciudad, tiene una geografía envidiable, La verdad que sí. clima, muchas cosas, ¿no? La comida, la gente, muchísimas cosas. Pero sentía yo que me convenía más regresar a Monterrey y pues los hubieras no existen, pero creo que la tiene. Pero aquí estás, te está yendo poca madre. Estoy Y feliz aquí, feliz. tan hecho es de que ahorita estás coordinando el Instituto de Cirugía Plástica, o bueno, más bien es como una coordinación, cirugía plástica de aquí Sí, el servicio del plástica hospital. aquí en el Servicio hospital. Ujú. de cirugía plástica del hospital. Hermano, pues muchísimo, muchísimo que más platicar, pero quisiéramos que esto que acabamos de hablar sea como de alguna manera motivacional. Si tú lo bien platicaste al inicio, de que somos muy jóvenes para tomar una decisión a la hora de escoger desde un, no sé, un ritmo de vida, una profesión, un oficio, incluso una carrera. Entonces quiero que esto sirva también para los estudiantes de preparatoria, estudiantes de medicina, de escuchar la voz de alguien que ya pasó por esto, entonces que también sea como parte de motivación y de inspiración, y pues creo que nos ayudaste muchísimo
con todo lo que te pasó a lo largo de tu vida. Buenísimo. Te lo agradezco muchísimo y quisiera que en este podcast, en este episodio, nos platicaras de algo que la verdad se me hace muy interesante. Tú sabes, y varios saben aquí, yo soy anestesiólogo y también me dedico mucho al asunto de la cirugía plástica. Cada día más veo la necesidad de los implantes mamarios. Cifras de el Instituto de Salud Pública, Nacional de Salud Pública de la República de aquí de México hablan al 2017 de un incremento importantísimo en la cantidad de colocación de implantes mamarios. Estamos hablando de, a nivel mundial, está dentro de las 10 principales cirugías realizadas y dentro de las cirugías electivas está en el número 3 a nivel mundial, después de las cirugías cesárea y después de la liposucción, caray. Estamos hablando de que 2 cirugías plásticas se encuentran en el top de las cirugías selectivas a nivel mundial. Es correcto. Sí. ¿Tú por qué crees que es tan atractivo para las mujeres o tan necesario en la vida moderna someterse a una cirugía para la colocación de implantes de mama? Mira, yo no estoy seguro si la palabra correcta sea necesario, porque probablemente entonces la motivación no sería la correcta. ¿Qué creo yo? Creo yo que México es un país en muchos aspectos muy influenciado y muy influenciable. Okay. Específicamente hablando de la cirugía estética, pues tenemos evidentemente una influencia norteamericana importante, pero también tenemos influencia brasileña, colombiana, venezolana y europea. Entonces eso aplica para modas, aplica para estilos, aplica para tendencias y aplica para cirugía estética. El país número 1 en cirugía estética es Estados Unidos, número 1 en volumen. Okay. Y nosotros pues es el país vecino. Y ya muchas de esas tendencias pues se esparcen hacia México con mucha facilidad, ¿no? Somos un país muy americanizado o muy norteamericanizado, ¿no? O sea, tú prendes la tele y pues todo es gringo, ¿no? Todo el cine que vemos, todo lo que consumimos es norteamericano, muy buena parte de eso. Entonces ahí creo que es un factor importante. Pero bueno, tampoco somos iguales, hay un tema cultural distinto. Nosotros tenemos una cultura, creo yo, bastante única y original. Y pues vamos haciendo adaptaciones y idiosincrasias con otras culturas. La cirugía estética, creo yo que en México y en el resto del mundo cada vez es menos tabú. Cierto. Creo yo que eso es la parte más importante. Antes la cirugía estética se veía muy mal. Se veía así como, no sé, como... Era de las actrices, de las vedettes. Exactamente. Para empezar, era mucho más caro. Empezando que ahora era mucho más exclusivo, por así decirlo, y tenían bastante tabú social. Me explico, era así como se interpretaba a lo mejor como no, es que no te aceptas como eres, es que está mal que te hagas una cirugía estética, es que, o sea, tiene implicaciones culturales, hasta religiosas, ¿no? Para algunas personas. Es decir, no, estás modificando tu cuerpo, estás sometiéndote a un riesgo por algo que no necesitas, por algo que no es una enfermedad. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese pensamiento ha cambiado bastante y eso ha favorecido que cada vez se vea menos mal. Te voy a decir un ejemplo que uso mucho con mis pacientes. Venga. Pintarse el pelo. Ok. Yo estoy seguro que en algún momento de la historia, no tengo el dato así cultural que me gustaría tener, pero estoy seguro que en algún momento de la historia pintarse el pelo era casi motivo de hoguera. Okay. ¿Me entiendes? Es así como, ¿por qué te pintas el pelo? O sea, está mal que te tapes las canas, se ve mal. O sea, me imagino que en una mujer casi la podrían, no sé, excomulgar o tacharla en la sociedad por pintarse el pelo. Y me imagino también que las técnicas para pintarse el pelo, los materiales eran bastante rudimentarios. Okay. O sea, a lo mejor se veía extraña, a lo mejor los tintes eran medio feos, a lo mejor duraban poco, no sé. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia? Pues que ahora es raro que una mujer no se pinte el pelo. Es tan común que ya nadie piensa que es pecado o que está mal o que es ir en contra de la naturaleza pintarte el pelo. Y tú volteas a ver y una gran cantidad de mujeres y ahora muchos hombres se tiñen las canas, se pintan el pelo y ya se ve completamente normal. O sea, es una conducta que ya es normal. Adaptabilidad. Pero eso mismo aplica, por ejemplo,
a enchinarse una pestaña, ponerse maquillarse, pintarse las Tatuarte. uñas, poner tu tatuaje. Estás modificando tu cuerpo, temporal o permanentemente, pero es lo mismo. Ya. Tú te puedes pintar las uñas y eso, pues la verdad es que si te pones muy estricto va en contra de la naturaleza. O sea, las Totalmente. uñas nadie las tiene Nada así de pintadas. verdes o azules o rojas, ¿no? Pero te ves mejor y como todo el mundo lo hace, no se ve mal. Nadie piensa, nadie le echa ahí mucha carga filosófica a una cosa tan simple. Entonces tú me estás poniendo un panorama de que es probable que en algún momento de la historia la gran mayoría de las mujeres se pongan de manera rutinaria tetas. No, no necesariamente. Como pintarte el pelo, pintarte las uñas. No, no necesariamente, porque es como el maquillaje. Mucha gente no se maquilla. Ok. O sea, hay gente que considera que no lo necesita. Entonces yo no creo que se vuelva una rutina, pero sí creo que cada vez se estigmatiza menos. Ok. Y desde... Cada vez se ve menos mal, cada vez lo critican Totalmente. menos, cada vez los papás están más de acuerdo en el caso de una chica joven que decidió operarse. El regalo de graduación, el regalo de... Exactamente. Incluso hay papás que apoyan, no nada más están de acuerdo, sino que dicen, va, te lo regalo de graduación, te lo regalo de Sí, 18 años. mijita, la verdad es que no se te ve nada por delante. Así es. Yo te lo pago. Y pues viene una transición generacional. Okay. Si yo tengo una señora, a lo mejor de, vamos a pensar 50 años, que en su momento se puso implante, se operó la nariz, pues estaría muy difícil que a su hija le dijera que no. Okay. O que lo viera mal. Sí, nos vamos a enfrentar en algunos años a que todas estas mamás que ya se sometieron a cirugías, pues de alguna manera van a tener que no oponerse tan drásticamente si alguna de tus hijas les pide a temprana edad que las opere de algo. Gracias. Y al igual que los tintes, pues los tratamientos, las técnicas, los materiales, los implantes, pues han mejorado tremendamente. Entonces son cirugías cada vez más seguras y se ha perdido mucho este tabú, este estigma de decir, y también se ha perdido mucho miedo. ¿Por qué? Porque pues, nuestros procedimientos cada vez tienen un índice más alto de seguridad, cada vez tiene más importancia el disminuir los riesgos para ofrecer cirugías estéticas que sean altamente seguras. Entonces también esa parte de decir, bueno, a mí me encantaría operarme, pero me da miedo. Tengo el permiso de mi mamá, tengo el dinero, pero me da miedo. Obviamente existe, pero cada vez tiende a ser menos. Cada vez le tememos menos, como un vuelo de avión. Probablemente los primeros vuelos de avión, que había más accidentes, porque la gente realmente temía mucho subirse a un avión. Ahora pues todos nos subimos al avión como si nada. Siempre va a haber gente que le tenga miedo y que tenga ahí un mal momento o un mal rato en un vuelo de avión, o gente que de plano no se suba. Pero bueno, subirse a avión ya es algo absolutamente rutinario. Es algo así, ya sería muy extraño que alguien de verdad, bueno, sí hay gente, pero cada vez es menos frecuente. Sí, bastante. El miedo a volar. Totalmente. Y platícame, ¿qué pacientes necesitan o son candidatas realmente a la mamoplastia de aumento, que es el procedimiento como se le conoce? Mira, las mejores candidatas son pacientes, primero, emocionalmente estables. ¿Y cómo definimos a una paciente emocionalmente estable, hermano? Porque es bien difícil y sobre todo que a veces tienes nada más una o dos consultas de oportunidad para darte cuenta, ¿no? Tú como médico ahí debes de estar bien perceptivo, hay alertas que saltan en la consulta, hay focos que se prenden en la consulta, que te deben a ti como médico orientar a pensar que esta paciente a lo mejor no está en buen momento para operarse, ¿no? Te voy a dar ejemplos así como muy obvios. Por ejemplo, una paciente que está pasando un problema de pareja, que dice, no, pues es que a lo mejor el marido o la pareja le está siendo infiel con una chava más joven o que está más voluptuosa, entonces ella ahí con la intención de rescatar o de, no sé, con una intención no adecuada, se quiere operar. Entonces creo yo que ahí no es una buena intención, no es una buena motivación. Otro ejemplo que también es una muy mala motivación es, yo mujer me quiero operar porque mi marido quiere. Mi marido quiere que me ponga boobies. Y así como que, pues bueno, y tú quieres, pues no, yo no quisiera, pero quiero complacer. Y creo yo que es una mala motivación. Porque en realidad esas son cirugías para que tú te sientas bien contigo mismo, no para darle gusto a nadie. Obviamente no está mal que le quieras gustar a tu esposo, que le quieras gustar a tu pareja, etcétera, tu novio, tu novia, etcétera, pero lo principal es que te tiene que gustar a ti. No te quieras hacer algo con lo que tú estás a gusto. Si a ti no te molesta el tamaño de tus senos, si no te molesta tu nariz, no te operes. No te operes para darle gusto a alguien más. Oye, pero ante ese escenario, ante ese problemón de que te das cuenta que no están 100% seguras de que tengan una motivación adecuada, en este caso dices, no, pues darle gusto a la pareja, después de una ruptura, ¿se vale decirle, sabes qué, no te opero?
Sí, se vale. Pues no se vale, se tiene que. ¿Y qué pasa en esas situaciones? Porque yo imagino que se va a encabronar, se va a enfadar, se va a... Pues sí. Sí, digo, mira, yo creo que todas las personas con suficiente información toman buenas decisiones. Ok, bien. Entonces, ahí Eso me gustó. probablemente sea, al final de cuentas somos médicos. Sí. ¿Sí me explico? O sea, no somos colocadores de implantes. Ujú. Somos médicos. Estudiamos medicina. Pero desgraciadamente tenemos a ciertos sectores de la población, creo que sí puedo decir, que tienen una distorsión un poco actualmente del médico, ¿no? Y Definitivamente. más Definitivamente. en ese tipo de procedimientos que a lo mejor no, de entrada no ponen en riesgo tu vida, ¿no? Porque vienes de manera electiva, de manera tranquila, quieres mejorar tu aspecto físico, entonces no tienen como esa, pues no sé, no lo quiero llamar falta de respeto, No, pero lo ven distinto al es un poco médico. más frívolo, es la realidad. Exacto. Es la realidad, sí. Entonces Eres un poco probablemente... más parecido a una persona, un estilista, o un Exacto. sastre, o ese. Yo me Porque, imagino que te debes de enfrentar con gente que a lo mejor te dice, oye, pero pues te voy a pagar, yo decido si estoy bien o no estoy bien psicológicamente para exactamente. ponérmelos. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? No, pasa que tratamos de evitarlo. Ok, Pasa que a veces se nos va. Pasa que a veces operas a una paciente y después te das cuenta que no estaba en buen momento. O que no era una buena candidata por tema emocional, porque por pues temas. probablemente tú te enfocas en lo físico, ¿no? Yo reviso la anatomía, etcétera, todo, y a veces realmente no tienes oportunidad de descubrir otras cosas en la consulta, ¿no? Antes de la cirugía. A veces lo detectas a tiempo y ahí dependerá de cada médico, pues realmente su capacidad de convencer a un paciente sin ofenderlo, Ujú. de decirle, a lo mejor esto no es un buen momento para ti ahorita. Y a veces a veces en una consulta haces un vínculo suficientemente sólido Bien, para hablarle directo a una paciente y decirle, ¿sabes qué? no te conviene. No te operes. Ok. Yo encantado de la vida te opero, me pagas, te opero y se acabó. Pero esto no va a mejorar tu... Pero yo te debo de ver como un ser humano y te debo de ver como si fueras de mi familia. Entonces yo debo buscar lo mejor para ti y si yo creo, en realidad en el fondo, me quiero ganar el dinero, ¿sí me explico? De esto vivo, a esto me dedico. Ujú. Pero si en el fondo veo que esto a lo mejor te va a perjudicar más de lo que te va a beneficiar, mejor no. Y a veces puedes lograr que un paciente, a veces se ofenden, a veces se van molestos y pues obviamente irán a buscar a alguien más. Siempre va a haber más. Y siempre va a haber alguien Claro. que diga que, y a lo mejor sin mala intención, pero a lo mejor va a decir, pues, ¿qué tiene? ¿Tú qué te metes, verdad? Pues, opérale y ya. Ujú. Te opero y ya. Entonces, hay pacientes que si detectan cierta negativa contigo, o sea, yo tengo todo el derecho de negarle una cirugía a una paciente. Una cirugía electiva, obviamente, ¿no? Claro, claro. Yo tengo todo el derecho. Decirle, yo creo que yo no soy el que estás buscando, yo creo que yo no te puedo ayudar, prefiero no operarte. Bien. Estamos hablando desde la esfera, pues, emocional, psicológica, una paciente que no tiene un adecuado, una estabilidad emocional como tal, no es una candidata adecuada Y eso aplicaría para cualquier procedimiento para estético, cualquier obviamente. procedimiento estético. Y hablando de la esfera física o anatómica, ¿cuáles son las candidatas para una mamoplastia de aumento? La candidata más común es la paciente que se siente insatisfecha con el volumen de sus pechos. Es una paciente que cree que se vería mejor con más volumen en el busto. O sea, paciente que a lo mejor ve a las amigas o incluso a un hermano, a su mamá y dice, "Oye, pues a mí me faltó crecimiento, ¿no? Yo siento que me vería mejor con un poco más de busto". Esa es probablemente la más común y que efectivamente lo tenga. ¿Ok? O sea, eso te lo manifiesta el consultorio, la revisas y dices, pues sí, la verdad es que a lo mejor para tu estatura, para tu complexión, para tu tórax, etcétera, ciertos parámetros anatómicos que nosotros valoramos en la consulta, sí se te vería mejor más tamaño. Te va a dar más proporción, te va a dar mejores curvas, te va a dar mejor estética corporal, si eres buena candidata. Y, perdón, continúa. No, no, ¿Existe alguna medida o alguna medida como tal antropométrica para decir, de aquí para acá no necesitas implantes, de aquí para acá sí necesitas implantes? Más allá del hecho de que ella se sienta con la Claro. necesidad. Sí, Existe... porque puede llegar una paciente que me diga, oye, doctor, ¿sabes Por qué? supuesto. Yo siento que las tengo bien chiquitas y las reviso y pues no están más chiquitas. Ajá. Claro que sucede, por supuesto, ¿no? Sí hay manera de objetivizar la estética. Sí existe. Y muchas cosas en nuestra profesión están así tal cual
objetivizadas, están medidas, están medibles. Tú puedes decir cuál es el tamaño ideal del busto, cuál es la forma ideal del busto. Para todo eso hay medidas. ¿Quién se le ocurrió? A mucha gente en el transcurso del tiempo, ¿no? Si bien la belleza es subjetiva completamente, o sea, dicen que la belleza está en los ojos de quien la aprecia. Okay. Entonces, lo que es bello para ti probablemente no sea bello para mí. Lo que es bonito, grande, chiquito, alto, bajo, pues cambia en cada opinión. Sin embargo, yo puedo, por ejemplo, mostrarte una cara bonita y reunir a 100 personas o a 1000 personas o a 1 millón de personas, y a la mayoría de esas 1000 personas o 100 personas les va a parecer bonita esa cara. Entonces, de alguna manera, basado en ese tipo de encuestas, de estudios antropológicos y antropométricos, podemos determinar objetivamente qué es lo que se parece a lo bello para la mayoría de las personas. Hay diferencias culturales grandísimas, por ejemplo, los orientales, en general, pues tienen parámetros de belleza un poco distintos. Nuestras caras, nuestros cuerpos son muy diferentes a los que hay en el norte de Europa, los que hay aquí en nuestro país vecino, Estados Unidos, incluso en Centro y Sudamérica. Pero sí hay ciertos parámetros que se consideran universalmente armónicos y universalmente agradables a los ojos de la mayoría. Y eso es una de las áreas de la cirugía estética que son más bonitas, porque de alguna manera tú puedes en números casi decir, esto está bien, esto está grande, esto está pequeño. Okay. Te voy a dar un ejemplo así muy concreto en el busto. Dependiendo de la estatura y del tórax, por ejemplo, la copa ideal es la C. Bien. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, pues la mayor parte de las chicas que se aumentan llegan a D o para arriba, ¿no? Uh-huh. En Europa, la mayor parte de las chicas que se aumentan quieren quedarse en B o en C. Sí. Entonces, al final de cuentas, se adapta eso a la cultura. Pero existen capítulos en los libros de cirugía plástica que te dice cómo es la mama ideal. Entonces, la mama ideal tiene estas proporciones, estas medidas y este rango de volumen, dependiendo de cada estatura y cada tórax, ¿no? Pero sí lo hay. Sí lo hay. Entonces, puede ser que llegue una paciente y me diga, doctor, yo siento que las tengo muy chiquitas, y que yo le tenga que decir, pues la realidad es que no están pequeñas. Pero si tú quieres aumentártelas, pues depende, hay que ver, ¿verdad? Pero sí puede serlo. A lo mejor podemos aumentar un poquito de algo que se siga considerando estético, porque al final de cuentas no es un número, ¿no? Es así como que la mama ideal es de 500 gramos. No, puede ser para tu estatura de 500 a 650. Entonces a lo mejor te llevamos a 600 o 650, está bien, pero no más. Porque cuando una paciente pide algo que no suena muy coherente, okay, como esto, ¿no? Oye, doctor, siento que las tengo chiquitas, y tú sabes como cirujano que no están pequeñas, probablemente esa paciente tiene una cosa que se llama dismorfia. O sea, que ella no se aprecia a sí misma con objetividad. La manera más fácil de entender la dismorfia es una paciente anoréxica. Ajá. La Que paciente en el espejo anoréxica ven otra cosa totalmente se ve distinta. gorda, Exacto. se siente gorda, se ve a sí misma gorda, y todo mundo sabe que no está gorda, está excesivamente flaca, pero ella se siente gorda, no está inventando. Ella se ve a sí misma así. Eso es una dismorfia. Eso puede suceder. Oh, doctor, siento que tengo la nariz enorme, la tengo muy fea, o el busto, etc. Esas pacientes no se deben de operar. Ante ese escenario, ¿qué es lo que se realiza? Terapia psicológica antes, Sí. hay que dirigirlas con un especialista. Definitivamente, esas se deben de que les hagan un especialista. Porque los trastornos de dismorfia, pues sí son incluso parte de la... Pues hay que llevarlas incluso con el psiquiatra. Sí, Van definitivamente. relacionadas mucho con trastornos obsesivos. Sí, se relacionan con otros. Conducta, la identidad. Es correcto. Entonces, no estás ante un escenario tranquilo de simplemente convencer o no convencer a una paciente. Realmente los pacientes necesitan otro tipo de ayuda. Exacto. Tienes un problemita de base en el cual no te está dejando ver que realmente no necesitas este tipo de procedimiento. Completamente de acuerdo. Así es. Entonces, ese sería el escenario más común. Okay. La paciente que no se siente conforme con el tamaño de sus pechos y que afortunadamente la mayor parte de las veces tiene razón. O sea, sí. la mayor parte de las mujeres que vienen al consultorio y dicen que tengo ganas de aumentarme las boobies, pues sí las tienen pequeñas. Sí, ellas se conocen, la gran mayoría pues, se conocen y saben lo que les hace falta. Afortunadamente la mayoría es así, ¿no? Y también hay otras indicaciones muy buenas, hay candidatas muy buenas, que es cuando hay algún trastorno en el desarrollo de la mama. Es decir, hay pacientes que independientemente del tamaño, o sea, una cosa es que estén pequeñas y otra cosa es que no tengan una forma correcta.
Y la paciente, bueno, no sabe qué tiene, simplemente no le gusta su gusto. O sea, no le gusta cómo se ve en traje de baño, no le gusta cómo se ve en ropa interior, no le gusta cómo se ve desnuda. Y si además están pequeñas, pues menos, ¿verdad? Entonces, también hay algunas alteraciones, digamos, no son enfermedades, son condiciones, son alteraciones en el desarrollo normal de la mama que hacen que una paciente busque ayuda. No se siente segura con su pecho, no se deja ni siquiera ver en traje de baño. Okay. Se siente mal, se siente insegura. Esos son candidatas excelentes. ¿Por qué? Porque mejora muchísimo su autoestima, su apariencia, su funcionalidad social, sentimental, etc., ¿no? Son muy buenas candidatas. Otro ejemplo muy bueno son asimetrías. Es una paciente que de pronto tiene una boobie muy distinta a la otra. Más grande, más pequeña, una caída, la otra no, etcétera. Entonces hay una serie de trastornos del desarrollo que pueden generar que una paciente realmente sea una excelente candidata a un aumento o a veces combinado con levantamiento y otros procedimientos de mama para mejorar la armonía y la estética de esa zona, ¿no? Y les va muy bien. Estamos hablando de que hay diferente manera en la que crece la mama, ¿no? Entonces, hay incluso diferentes tipos de mama. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, cualquier paciente que tenga la necesidad o que se vea distintas a lo que ella apreciaría mejor tener en el asunto del gusto, debería de inmediatamente acudir con el cirujano plástico o primero debería de acudir con el ginecólogo. Porque estamos hablando de que probablemente ellos se identifiquen de que tienen o simplemente ganas de sentirse más llenas en el gusto o que probablemente sientan que tienen alguna enfermedad o trastorno o malformación. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso ideal que no les gusta sería ir al cirujano plástico. Okay. Porque precisamente nosotros somos los que nos dedicamos a esto. La realidad es que por naturaleza, por confianza, la paciente muchas veces primero le pregunta al ginecólogo. Bien. Y a veces el ginecólogo pues le pudiera decir a la paciente, ¿sabes qué? Eso creo que yo no le sé mucho, vete con un plástico. Pudiera ser el ginecólogo el que refiere a la paciente. De pronto hay ginecólogos que te dicen, ¿sabes qué? Mira, esto sí necesita corrección, vete con un plástico, o sea, vaya, tienen un poco más de información. Y habrá ginecólogos que les podrían decir, la verdad es que yo creo que estás normal, estás bien, no te preocupes, así quédate. Y no tienes nada de malo, porque eso sí, hago mucho hincapié, no son enfermedades, o sea, no es que la paciente tenga un problema de salud o que tenga un mal funcionamiento de las mamas, son mamas que generalmente son muy funcionales, me refiero, sirven para lo que existen, que es para la lactancia, pero también existen para la parte afectiva y atractiva. Claro. Entonces, esa parte probablemente esté faltando. Entonces, probablemente lo ideal es que la paciente buscara de entrada el cirujano plástico. Bien. Y ya que tocas el tema de la lactancia, ¿los implantes de mama afectan de alguna manera la lactancia? No. ¿Cero? Pues mira, no hay ceros en medicina, pero el riesgo de que se afectara la lactancia debería de ser muy cercano a cero. Ok. O sea, hemos escuchado alguna vez que una paciente se operó, ya no pudo lactar. Hijo, para mí hay muchas dudas en eso, porque hay pacientes que por sí no pueden lactar. Ajá. Sin hacerse nada. Claro, entonces no sabes si fue por el implante o no. Pero si tú revisas cómo se coloca un implante de mama y dónde se coloca, en realidad, teóricamente el riesgo debería ser cero. Y pues prácticamente así es. Sí, yo he escuchado muchos comentarios de que no, yo hasta que tenga mis hijos, me hago el extreme, ¿cómo le llaman? El mommy makeover. El mommy makeover y me pongo implantes porque quiero amamantar, quiero lactar a mis bebés y no tiene absolutamente nada que ver. El implante, ¿nos puedes recordar dónde se coloca? Los implantes se colocan en todo momento detrás de la glándula mamaria. O sea, hasta atrás de la glándula mamaria. No entre la glándula mamaria, no dentro de la glándula mamaria, sino hasta atrás. Y ahí hay básicamente 3 espacios donde se puede poner. Se puede poner en lo que llamamos el espacio submamario o detrás de la glándula tal cual. Se puede poner en un espacio que se llama subfacial. La fascia es una especie de funda que cubre los músculos. Entonces ahí, detrás de la glándula mamaria está el músculo pectoral. Podemos levantar esa fascia del pectoral y ahí colocar el implante. Y se puede poner debajo del músculo pectoral o parcialmente debajo del músculo pectoral. No es habitual que todo quede cubierto con el músculo. Y ese es otro espacio. Los dos tienen ventajas y desventajas.
¿De qué depende de que lo coloques? Te voy a decir, la verdad es que depende de cada cirujano. Okay. Hay mucha controversia en este sentido. Hay cirujanos que consideran que definitivamente es mejor ponerlos debajo del músculo. Hay cirujanos que consideran que definitivamente es mejor ponerlo delante. Mi opinión muy personal es que las dos técnicas tienen ventajas y desventajas. Y creo yo que hay que escoger la que sea mejor para cada caso en particular. Hay que considerar los tejidos de la paciente, eso es lo más importante para tomar la decisión, el volumen que tenga, el grosor, la calidad de tejidos que tenga para ver si conviene más ponerlo debajo o delante del músculo. Pero también otros factores importantes, la edad, si ya tuvo bebés o no, la complexión del paciente, la actividad física, si es muy deportista, etc. Entonces yo en lo personal uso las dos técnicas y creo que hay que elegir la que le quede mejor a cada paciente. Individualizar. Sí, no critico, sí. Nunca lo haría a alguien, a un cirujano que ponga todos los implantes bajo el músculo, no lo critico, creo que es correcto. Un cirujano que todos los pone delante del músculo, sí creo que puede tener ahí algunos problemas. Tampoco creo que de rutina todos se van a poner delante, ¿no? Creo yo que se debe individualizar. Y ahorita seguramente quien nos está escuchando y te está escuchando decir, y a lo mejor una paciente dice, uy, a mí me los pusieron por delante del músculo, no por atrás, ¿qué problemas puedo tener después? No, mira, lo más común cuando se pone delante del músculo, si no era una buena candidata para hacerlo así, es que el implante se note mucho. O sea, como está más cerca de la piel, hay pacientes que tienen muy poquito tejido, muy poquito colchón, digamos, entre el implante y la piel, lo que llamamos nosotros cubierta cutánea. Si es muy delgadita, el implante se puede ver muy obvio. Y se puede tocar muy obvio, incluso se le pueden ver como arrugas, como pliegues. Okay. Entonces, eso es lo más común en pacientes que no eran muy buenas candidatas para ponérselos delante, ¿no? Un ejemplo muy famoso es el de Victoria Beckham, ¿no? O sea, que tú casi le puedes ver la marca del implante. Se ve demasiado obvio. Se ven como dos naranjas, ¿no? Sí, se ve muy... El implante casi por debajo de la dermis. Sí, claro. Se alcanza a ver. Exactamente. ¿Qué pasa con ella? Que tiene muy poca cubierta cutánea. Tiene muy poquito tejido, llámese grasa y glándula mamaria debajo de la piel. Entonces el implante queda muy cerca de la piel. Okay. Prácticamente debajo de la piel. Entonces da un escote muy aparatoso, muy obvio, muy pronunciado, se ven muy falsas y no se ve bonito, ¿no? Entonces probablemente ella, habría que, no, en retrospecto, y es muy fácil criticar desde fuera, sí. pero probablemente ella lo hubiera combinado con esos implantes bajo el músculo para que ese músculo contribuyera a hacer una transición suave, okay. Que no fuera tan abrupto el inicio de la mama y del implante y no se viera tan obvio, ¿no? Entonces me atrevo a decir que con esto que me dices, entre menos tejido graso y tejido mamario, es más probable que se atrevan los cirujanos a ponerlo por debajo del músculo. Sí, definitivamente. Y cuando tienes un poquito más de ayuda, en el caso de la grasa y un poquito de mama, que ya te hace forma, ¿sí? Es más probable que se puedan utilizar en otros espacios. Así es. De estas tres posibilidades que nos cuentas, ¿cuáles son, o más bien, cuáles son más molestas que otros? Porque muchos comentarios que he escuchado es que cuando están detrás del músculo, y lo sé perfecto, hay demasiada contractura del músculo, o al menos hay más contractura que en otros escenarios. Sin duda alguna, todos hemos escuchado pacientes que se operan y que dicen, me dolió horrible, y he escuchado pacientes que se operan y dicen, yo no tuve ni una molestia. Doctor Sasso. Sí, las manos del cirujano. Sí, definitivamente los implantes debajo del músculo son más dolorosos. Sí. En la recuperación, los primeros 3-4 días son un poco más pesados. ¿Por qué? Porque el músculo es un tejido mucho más sensible que el resto de los tejidos de la mano. El músculo no le gusta estar estirado. Esa distensión, entre comillas, abrupta que sucede de un momento a otro al colocar un implante bajo el músculo, ese estiramiento del músculo pectoral es sensible. Entonces las pacientes, y además el músculo pectoral, pues prácticamente participa de todos los movimientos de las manos y los brazos. Entonces la paciente le duele hasta comer. O sea, movimientos muy sencillos molestan. Ahora, en todo caso debe ser un dolor tolerable. En todo caso debe ser algo que la paciente dice, pues sí me molesta, pero aguanto, ¿no? Tenemos una buena cantidad de analgésicos, de relajantes musculares que le damos al paciente para que tenga una recuperación, noble, ¿no? Sí. Pero sin duda alguna debajo del músculo es más doloroso, sin duda alguna. Delante del músculo la realidad del dolor es mínimo, del 1 al 10 probablemente algo entre 0 y 3 o 4. Sí. Las pacientes típicamente sienten tensión, dice, siento que están los tejidos estirados. Claro, pues o se molesta o algo, pero es leve, ¿no? Y debajo del músculo sí duelen un poquito más. ¿Es riesgosa la operación de mamoplastia de aumento? Mira,
Esa es una pregunta que prácticamente hacen todas las pacientes en la consulta y te voy a decir mi mejor respuesta. No existe un procedimiento médico que no lleve riesgos. Ponerte ponerte una inyección de un medicamento tiene riesgos. Pero la seguridad de un procedimiento estético, como unos implantes de mama o el que sea, debe de ser lo más cercano al 100%. O sea, es falso decirle a un paciente cero riesgos, pero debes de acercarte mucho a cero. Eso sí. Entonces, no es una cirugía libre de riesgos, pero sí son muy, muy bajos. En una paciente bien seleccionada, con una buena técnica, en manos profesionales y con buenos materiales, la seguridad es muy cercana a cero. ¿Qué puede pasar? Bueno, podemos hablar de complicaciones, digamos, generales. Eso quiere decir que pueden pasar con prácticamente cualquier cirugía. Problemas con herida, problemas de infección, problemas de cicatrización, que problemas puede de ocurrir en sangrado. cualquier tipo de cirugía. Esos aplican para cualquier cirugía, que afortunadamente en cirugía de busto son muy, muy poco frecuentes. Eso realmente no preocupa. Y podemos hablar de riesgos que son directamente atribuibles a los implantes, al hecho de tener un material protésico en el cuerpo humano, ¿no? Son varios y también son muy poco frecuentes. Digamos, el más temido, entre comillas, que sucede en los primeros días, es una cosa que se llama seroma. O sea, que se acumule el líquido. El tejido inflamado produce líquido. Los espacios muertos en el cuerpo producen líquido. Es un fenómeno natural, pero no queremos que ese líquido se acumule. Entonces, esa es la razón por la que algunos cirujanos usan drenajes en la cirugía de busto para que ese líquido pueda salir. En algunos casos se usan, en otros no se usan, pero esa es la razón. Nosotros no queremos que se acumule ese líquido. ¿Por qué? Porque ese líquido va a querer salir. Y la manera más fácil de salir ese líquido es a través de la misma herida, es la parte más débil. Claro. No te va a hacer un hoyo en la piel. Claro. Va a buscar la misma herida reciente y va a tratar de salir ese líquido. Y el problema cuando ese líquido busque salida es que está comunicando el exterior con el interior. Entonces potencialmente está contaminando ese implante. Ese implante debe estar estéril, con cero bacterias, cero partículas contaminantes. Entonces ese probablemente sea el riesgo más temido en los primeros días, seroma semanas. E infección. Seroma e infección. La infección es extremadamente rara, sí existe, pero es muy rara. Seroma es un poco más frecuente, pero igual es bastante rara. Okay. Esos son, o un sangrado que se comporta igual que un seroma, o sea, sangra, esa sangre no tiene por dónde salir, la sangre irrita y lastima los tejidos, pero eventualmente encontrará salida y va a salir por la herida y te puede dar problemas de contaminación del implante. Te digo, son muy poco frecuentes, pero son los que más vigilamos los primeros 1 o 2 semanas. Ya a mediano y largo plazo, los riesgos son todavía más bajos, pero sí existen. ¿Qué puede pasar? Puedes tener esto mismo, un seroma, que se llama seroma tardío. ¿Por qué se llama seroma? Porque es acumulación de suero. Puedes tener un seroma tardío que puede pasar a los 3, 6 meses, 1 año, 10 años, 15 años. Hay varias razones por las que puede suceder un seroma, pero al final de cuentas son espontáneos. Simplemente un día se te acumula algo de líquido. Ahí sí no hay herida reciente. Entonces ese líquido le cuesta trabajo salir. ¿Cómo se da cuenta la paciente? Pues la mama está grande. Creció, puede doler, puede estar inflamada. A veces, por ejemplo, alguna infección en el tejido mamario que no tiene nada que ver con el implante te puede provocar un seroma. O sea, una mastitis, que es una cosa que puede tener cualquier mujer, una infección del tejido mamario, te puede dar un seroma, ¿no? Eso es una causa, pero muchos son espontáneos y la mayoría se resuelven simplemente sacando ese líquido. Idealmente con ultrasonido, o sea, guiado por imagen, funcionas para no lastimar el implante ni lastimar otra estructura. Ves el líquido en la imagen, ahí picas y sacas el líquido y se acabó el problema. Eso es una complicación rara, pero existe. Otra complicación un poco más frecuente, que probablemente sea a lo que más nos enfrentamos los cirujanos plásticos, es lo que llamamos contractura capsular. Que eso antes le llamaban rechazo al implante, o comúnmente le dicen es que se me encapsuló. En realidad ninguno de los dos términos es correcto, no es un rechazo y no es que se haya encapsulado. De hecho se encapsulan siempre. Cuando nosotros metemos un cuerpo extraño biocompatible en el cuerpo humano, tu organismo, tus tejidos lo van a encapsular siempre. Se genera una funda hecha de cicatriz, como si fuera una bolsita de plástico. Es una funda delgadita, blanquecina, muy, muy delgadita, como una bolsa de plástico, ¿no? Y eso va a mantener a tu implante estable, no va a tener mucho movimiento y lo va a mantener aislado del resto de los tejidos. Pero al final de cuentas, esa cápsula también es un tejido. Entonces, en algunas pacientes eso pasa más o menos. Depende de la literatura y depende del tipo de implantes y muchas cosas, pero más o menos pasa en el 1, máximo 2% de las pacientes.
En algunas series se reporta hasta el 5% de pacientes de primera vez que se ponen implantes. Sí, es elevado el número. Pues es 1 de cada 100. O sea, O aún 2 de cada 100. pero estamos hablando de que es una cirugía muy realizada muy Claro, frecuentemente. por eso es con lo que más lidiamos los cirujanos. Exacto. Ahora, estas son estadísticas con implantes de cuarta generación, que son los que usamos actualmente. Ujú. En los 80s, 90s, los pacientes se contracturaban 25-30%, o sea, 1 de cada 4. Una de cada 3, cada 4. Ahora es 1 de cada 100, o sea, realmente se ha batido dramáticamente la posibilidad de una contractura. ¿Y qué sucede? Que por diversas razones, sobre todo que tienen que ver con contaminación del implante, que pudo haber sucedido durante la primera cirugía, Ok. contaminación con partículas, contaminación con bacterias, con contaminación con algunas sustancias, Ujú. que puede ocurrir durante la cirugía. Un día la cápsula las detecta y entonces se empieza a inflamar para tratar de eliminar esas partículas. Eso es una contractura. Entonces, ¿qué sucede? La mama se empieza a poner un poco más dura. Y duele. Duele cuando está muy avanzada. Primero, la mama se siente un poco más dura. El paciente dice, oye, esta está más blandita, esta está más dura. Si sucede en los dos lados, las pacientes no se dan cuenta, porque pues, es Se tan ve. lento y tan gradual que pues, no notan diferencia. Cuando sucede nada más en una, pues es más obvio, ¿verdad? Es Si más como que obvio. está blanda, esta está dura. Por eso es muy importante estar yendo a sus revisiones máximo cada 2 años, ¿no? Idealmente cada año después de que te dan de alta. Porque a lo mejor tienes una contractura y ni cuenta te has dado. Habitualmente son lentas, progresivas, también por eso no llaman mucho la atención. No es como que un día despierta la paciente y ya me contracturé, ¿no? No. O sea, típicamente es algo progresivo, lento. Y si se deja avanzar esa contractura, entonces la mama empieza a cambiar de forma. ¿Cómo? Como sea. Se puede ver medio cuadradona, se ve más paradita, se cambió la forma. Ya, porque en las primeras etapas se ven iguales, simplemente se sienten diferentes. Ujú. Pero ya después sí se ven diferentes. Hay veces que de lejos ves una paciente y ya sabes, como cirujano, sabes que está contracturada. Así de lejos está bien contracturada, ¿no? Y en la última etapa incluso duele. Y hay pacientes que se esperan hasta entonces, ya tienen años con una contractura y dicen que ya me está doliendo. Es un dolor que tiende a ser constante, no es como que me dolió un día. Si te dolió un día, pues no te contracturaste, ¿no? Y aparte, típicamente empieza en este orden. Primero se pone un poco más dura, luego va progresando la firmeza. De hecho, pues, llegan a estar como piedra, ¿no? Si la dejas avanzar. Después se ven diferentes y ya después duele, ¿ok? Y el tratamiento es quitar esa cápsula, quitar ese implante y poner uno nuevo, ¿ok? Ahora se está escuchando mucho el tema del linfoma anaplásico. De hecho, eso era lo que te quería preguntar. En lo siguiente, porque desde el año pasado incluso hay reportes, pero justo el 6 de julio, el comunicado de la FDA, que es la Food and Drug Administration, identificó una asociación. O sea, hay que ser muy responsables con esto porque el hecho de que se nombre una asociación no quiere decir que algo Esa causa sea directa. responsable directo del otro. Existe una asociación, o sea, una relación que no necesariamente es directa, pero entre cierto tipo de implantes de mama y el desarrollo de lo que tú acabas de mencionar, el linfoma anaplásico de células grandes, que es un tipo de cáncer. Es correcto. Mira, ¿Qué onda con esto? qué bueno que yo creo que llegamos a esta parte que creo yo que es lo más importante que hay que platicar. Porque pues, recientemente se ha hecho un escándalo de Pero una psicosis enorme, colectiva es una psicosis tremenda, ¿no? Tengo conocidas que me preguntan a mí, oye, me los quito, ¿qué hago? A mí no me hicieron ningún eco, ni antes ni durante una ecografía, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? En verdad hay una psicosis Sí, ahí en todas va. las pacientes que se pusieron Y implantes. ojalá yo pueda ser muy, muy claro y contundente para tranquilizar a la población, ¿ok? Porque eso es lo que quiero, tranquilizar a la población. Sí. Las mujeres sobre todo que tienen implantes o que están considerados ponerse implantes, ¿no? Pero más los que ya los tienen. ¿Qué es un linfoma? Un linfoma es efectivamente un tipo de cáncer. Sí. Hay muchos tipos de linfomas. Los linfomas es un cáncer que crece en el tejido linfoide, es decir, en el tejido de defensa que hay en el cuerpo. Lo tenemos virtualmente en todo el cuerpo humano. Hay tejido linfático. El ejemplo más sencillo son los famosos ganglios, que están, por ejemplo, en la axila, en las ingles, en el cuello, donde están reclutadas o acumuladas las células de defensa. Así es. Los glóbulos blancos y otras células de defensa. Entonces, esas células, como cualquier célula en el cuerpo humano, puede desarrollar un cáncer y se llaman linfomas. Son hasta cierto punto parecidos a las leucemias, nada más que están concentradas en estos tejidos propiamente linfáticos, etc. Ahora, entonces un linfoma le puede dar a cualquier paciente. O sea, un linfoma le puede dar a cualquier paciente y no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de prótesis ni implantes, ¿no? Correcto.
En esta gama de linfomas que hay uno en particular que se llama linfoma anaplásico. Y tienen un montón de categorías, apellidos y etcétera. Entonces, el que se ha encontrado que crece en la mama es un linfoma anaplásico de células gigantes. Es un nombre un poco raro, pero al final de cuentas es un linfoma. ¿Por qué suceden muchos de los linfomas y muchos de los cánceres? Por irritación o inflamación crónica. Así es. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Si justo como te acabo de explicar de la contractura, si la cápsula del implante tiene una inflamación crónica, pudiera desarrollar un linfoma. Ojo, no es cáncer de mama, soy muy enfático en esto. Exacto. Es un cáncer en la mama, de tejido derivado del tejido linfoide de la cápsula que se forma alrededor del implante. Entonces, esta es información que se encontró hace unos años, hace unos 7, 8 años empezaron a aparecer los primeros reportes de linfomas y justo como tú lo dices, es una asociación. ¿Qué sucedió? A una paciente le encontraron un linfoma en la mama y resulta que esa paciente tiene implantes. Ajá. Es una relación que existe, pero no quiere decir que el implante pueda producir como Así es. tal. Sin embargo, tampoco puedes asumir lo contrario. O sea, ¿me entiendes? O sea, Exacto. entonces, se ha empezado estudiando, se ha estado recolectando información. Es tan raro, es tan poco frecuente que es muy difícil sacar toda la información tan rápido. Y lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque hay probablemente unas 10 o más millones de mujeres vivas operadas. Ok. Y esas 10 millones de mujeres operadas vivas, o sea, que traen implantes, pues no tienen linfoma. Son tan escasos los casos, tan raros, que es poco, es difícil pues obtener estadísticas, ¿no? Pero bueno, con el paso de los años hemos obtenido más información y ya tenemos más información de cómo se provoca este linfoma y efectivamente si hay alguna relación o no con cierto tipo de implantes, etcétera, ¿no? Y cómo se manifiesta y cómo se trata. El detalle y lo que yo veo y platico muchas veces con algunos tanto pacientes y gente es que muchos de los productos que los estamos acostumbrados a consumir tienen estudios a corto plazo de los efectos secundarios. Y los estudios a mediano y largo plazo, estamos hablando de estudios que rebasan los 30 años. Entonces, de muchos productos que actualmente consumimos y que tenemos seguridad de que no nos van a producir un daño como tal directo, pues no sabemos a 30, 40 años qué va a pasar realmente. Entonces, en el caso de los implantes de mama, así como cualquier objeto protésico que metamos al cuerpo, pues tenemos la misma garantía, ninguna, porque los estudios a largo plazo pues todavía no se han desarrollado, todavía no se han concluido. Entonces, uno de esos estudios pues es este. Y mira, y qué bueno que lo dices, porque realmente muy pocos, fíjate lo que te voy a decir, muy pocos insumos que se usan en medicina tienen tantos estudios como los implantes de mama. Mira qué bueno que lo dices. O sea, hay muy pocas, y estoy hablando en general de insumos, pero bueno, vamos a hablar de materiales. O sea, están bien estudiados. Están muy bien estudiados. ¿Por qué? Porque es una industria gigantesca. Claro. Son empresas muy grandes que venden muchos implantes, que ganan mucho dinero. Por lo tanto, es una industria muy, muy, muy grande. Sin embargo, en el 2019, la FDA, insisto en esto, requirió que el fabricante de estos implantes retirara los modelos específicos, que en este caso eran los texturizados y con capas exteriores de poliuretano. Esto dice el boletín. Sí, exactamente. Ahí te va cómo ha sido la historia un poco de esta información. Empezaron a aparecer reportes de linfomas anaplásicos en mujeres que tenían implantes. También los hay en mujeres que no tienen implantes. Claro. Por eso, tal como tú dijiste hace un momento, es una asociación. ¿Ok? Todavía no se logra demostrar una causalidad directa. Sin embargo, de repente, si tú encuentras, te voy a inventar el número, pero si tú encuentras 30 pacientes con un linfoma anaplásico y de esas 20 tienen implantes. ¿De esas 30 tienen implantes? Ajá. O sea, tú tienes 30 mujeres con un linfoma anaplásico y 20 de esas 30 traen implantes. Pues es lógico de pensar que el implante puede ser un factor de riesgo. Es un número alarmante que al investigador va a decir, tenemos que ver todas las variables posibles que puedan producirlo. Entonces, de estas 20 pacientes, cabe destacar que tienen implante. Entonces, el implante se toma como una variable de estudio. Como un factor de riesgo, exactamente. Ya después determinarán si es un factor de riesgo, pero primero lo estudian. Es correcto. Entonces, entra dentro del estudio, pero no significa que sea el causante. La causa directa.
Pero en este momento del estudio no significa que sea el causante. Simplemente entra dentro de un estudio de investigación. Así es. Una vez que se logra la asociación, se dice, es probable, ¿sí?, que el implante pueda tener una relación directa. Es probable. En eso estamos. O sea, justo estamos en Justo esta etapa. estamos en este momento. O sea, estamos en esta etapa donde ya... Mira, hay más o menos 500 casos reportados en todo el mundo. No 500 es nada. casos en todo el mundo. No es nada. Aunque Son tú los pienses en que se 500 hacen en Sao y Paulo piensas en un un fin de montón... semana. Claro, y tú piensas en un montón de gente. Pero si piensas 500 en más de 10 millones de mujeres vivas operadas, realmente no es nada. No es nada. Pero bueno, ya no son 30 casos, ya no son 100, ya son 500, un poco más. Alrededor de 500 casos. Y entonces esos 500 casos ya dan más información. Entonces estamos en esa etapa que tú dices. Ya hay más probabilidad de la relación de los implantes con el linfoma. Pero ya no nada más decimos de los implantes. La siguiente etapa fue decir de implantes texturizados. Así es. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay reportes de linfoma en mujeres con implantes lisos. Entonces, ¿qué está pasando? Y ¿Por qué es después texturizado? ha avanzado la... Porque bueno, ahorita te explico. Ha avanzado la investigación y ahora sabemos que no todos los texturizados. En cierto tipo de texturizados es más frecuente. Perfecto. Vamos a pensar. Y además hay otro factor, por eso hay que poner las cosas en contexto. Sin ningún tipo de interés comercial, obviamente. No, pero bueno, nada. la marca más vendida en el mundo es justamente Natrel. Yo no estoy diciendo que sea ni el mejor ni el peor implante, pero es la marca más vendida en el mundo. No, pero si resulta que es la más vendida en el mundo, es obvio que van a aparecer más Por, casos por supuesto. Entonces, en Natrel. van a aparecer más casos de Natrel. Y de hecho, así ha sido. La mayoría de las pacientes que han resultado con linfoma anaplásico traen implante con la textura que fabricaron Natrel ciertos modelos. Y que es el más vendido. Y vuelvo a lo Famoso mismo. Biocel. Y no es que Natrel sea el responsable, es que los números tan altos que manejan lo meten en la estadística. Así es. Ahora, ¿qué sucede? Hace unos meses se hizo una reunión muy importante en Estados Unidos. Esta información se está trabajando desde hace poco más de 8 o 9 años, ¿no? Sí, todos los días hay información Sí. distinta. En Francia, hace, creo, si no mal recuerdo, alrededor de un año, Francia ya tuvo una mala experiencia con implantes, con una empresa fraudulenta. Una empresa que se llamaba PIP, que eran unas iniciales, que estuvo fabricando implantes, aparentemente grado médico, pero estaban hechos con silicona industrial. Sí. Entonces fue un fraude masivo. En todo el mundo se colocaron implantes PIP que resultó pues, que eran fraudulentos. Entonces Francia ya tuvo esa experiencia que perjudicó a todo el mundo. Pues, ¿qué sucede hace como un año? Francia dice, yo no quiero más implantes texturizados en Francia. Entonces Francia prohíbe el uso de implantes texturizados en su país. Ok. Y bueno, ¿por qué? Porque dijo, bueno, si es 1 en 1.000.000, que es la estadística que tenemos en este momento. En este momento tenemos la estadística de 1 a 3 casos por 1.000.000. Esa es la estadística real que tenemos en este momento. 1 a 3 casos por millón. Es decir, 1 en 350,000 casos a 1 en 1.000.000. Esa es la información que tenemos de pacientes con este tipo de texturas. Sí. ¿Okay? Y entonces Francia dice, pues bueno, yo prefiero no arriesgarme, ya tuve esta mala experiencia, yo prefiero prohibir estos implantes. Y en ese momento la FDA dijo, que es la autoridad máxima de salud aquí en América, y dice, pues están bajo la casuística que no está como para prohibirlos. Okay. O sea, es tan baja la incidencia y todavía efectivamente no está demostrada perfectamente la causalidad que vamos a tomarlo con calma. No está para prohibirlos, está para tenerlo en mente y está para estudiarlo. ¿Ok? Entonces, a la par de Francia se empiezan a unir otros países, tipo Argentina, después Inglaterra y después otros 5 o 6 países europeos. Dijeron, bueno, pues si Francia lo prohibió es por algo, entonces también lo prohibieron. Sigue avanzando la información y entonces la FDA genera una recomendación, que es que ya no se usen más implantes con este tipo de textura. Esa es la recomendación. No hay recomendación de quitarlos. Así es. No hay recomendación de que una paciente que tenga implantes Natrel corra y se quite los implantes. Bien. No hay recomendación de que se los cambie, no hay recomendación de que se asuste. ¿Qué hace Natrel, que es la empresa más grande de implantes del mundo? Dice, pues mejor lo saco al mercado. Claro. Por recomendación de la FDA,
yo los voy a sacar del mercado. También creo que les habrá bajado las ventas bastante a partir de esta información. Por supuesto. Desde antes. Entonces Natrel, siento yo que en un acto de responsabilidad y también probablemente con estrategia comercial, dicen precio, mejor. También. Entonces fíjate cómo se la noticia. Se retiran los implantes texturizados. Por eso quiere decir que hay que retirárselos del paciente. Se retira la venta. Del mercado. Ya no se van a vender más. Pero no quiere decir que los pacientes tengan un mal implante y que les va a provocar cáncer. Perfecto. Y que tengan que correr a quitárselos. Quiere decir que tienen una posibilidad de 1 en 1.000.000 de tener un linfoma. Ahora, más importante que eso es estar seguros que están bien. Y que en el caso muy remoto de que llegaran a hacer un linfoma, lo puedan detectar a tiempo y se pueda tratar. Porque eso sí, es muy detectable y es muy tratable. Hay que recalcarlo. Todos los linfomas sí son agresivos, pero específicamente este tipo de linfomas responden muy bien al tratamiento. Sí. Y de hecho, en un gran porcentaje, ahorita no tengo el dato, pero incluso solo con retirar el implante. Es correcto. La mayor parte de los... O sea, es un... Vamos a decir, corrige el problema. No quiero que se entienda mal, pero es un cáncer relativamente noble en sus primeras etapas, que se detecta relativamente fácil y que es muy curable. Bien. Con algo sencillo, que es quitar el implante, quitar la cápsula, porque ese es el tejido del que se deriva, y se acabó el problema. En la mayor parte de las veces. Habrá alguna paciente que esté más avanzada, que necesite a lo mejor quimioterapia complementaria, etcétera, pero la mayoría de los casos, detectado a tiempo, se cura quitando el implante con toda la cápsula. Qué bueno que tocamos esta información. Y ahora quisiera ponerte 2 escenarios. En uno, mi novia, mi hermana, quien tú quieras, se puso implantes y ahorita está paniqueada, no sabe qué tipo de implante tiene, si es texturizado, si no es texturizado, si es Natrel, si no es Natrel. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cuál es la, digamos así, dinámica que hay que seguir? ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser. Paso número 1, mantener la calma. Mantener la calma. Okay. Mantener la calma. O sea, realmente no le va a pasar nada. Bien. No va a pasar nada malo. 2, sí es bueno saber la información de los implantes. Sí es bueno saberla. Aquí es una costumbre muy variada. Hay cirujanos que le dan la información a los pacientes, hay cirujanos que no se las dan. Ellos la guardan, eventualmente sus expedientes se depuran, ya no existe la información. Entonces, efectivamente, hoy por hoy muchos pacientes no tienen ni idea qué marca, qué tipo de implantes trae. Y no podemos saberlo. No hay un estudio que tú le hagas y que ahí se vea la marca del implante o la textura. No lo podemos saber. Entonces, sí es bueno que lo sepa. Sí es bueno que sepa que tiene Natrel o que tiene otra marca, pero no, tampoco es para que, si tienes Natrel, entonces tú tienes que estar más alerta. No. Okay. Las precauciones son las mismas para todas las pacientes con implantes y de hecho son las mismas de toda la vida. O sea, cualquier cambio relacionado a tus implantes, ve a tu cirujano o ve a un cirujano plástico certificado para que te revise. Bien. ¿Cuáles son las cosas que te pueden llamar la atención? Las que preguntabas hace un momento. La primer manifestación de un linfoma es un seroma. Ojo, al revés no. No quiere decir que los seromas sean linfomas. Exacto. La gran mayoría de los seromas no son linfomas. Bien. Pero si tienes un seroma, puede ser un linfoma. Entonces, ¿qué pasa? Una paciente que tiene 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años operada, de repente un día le crece una boobie, de repente un día se le inflamó, le creció, oye, pues así, ese sí es repentino. De repente me creció. Bueno, que vaya al cirujano plástico. Eso sí, nosotros tenemos, como cirujanos plásticos, tenemos la obligación de estudiar ese líquido. Okay. La puncionamos, le sacamos el líquido, le resolvemos el problema en ese momento y muy probablemente se lo estemos resolviendo definitivamente. Pero ese líquido no se va a la basura. Ese líquido se va a estudiar y se va a estudiar particularmente para descartar el linfoma. Bien. La mayoría de las veces no va a ser un linfoma, pero ahí es como lo encontramos. Y el seroma es solamente un signo. ¿Qué otros signos o síntomas? Básicamente, no necesariamente. En las primeras etapas no necesariamente crecen los ganglios. Si el linfoma ya empieza a invadir, puede invadir los ganglios de la axila, entonces ahí sí pueden crecer, pero ya es una etapa más avanzada. Yo me he topado mucho con el asunto de que los ganglios se hacen más sensibles y más perceptibles después de un implante de mama, o que incluso hay muchos pacientes que tienen duda de que si ya tenían una mastopatía fibroquística, el implante se las puede como exponer un poquito más
hacia la superficie sí, llega a sí. ser más perceptible. Pero eso no quiere decir que el implante lo haya empeorado o se lo haya provocado. Sin embargo, las pacientes dicen, después del implante me siento más las bolitas. Las bolitas. Uh-huh. Pero es porque se exponen. Pero ¿qué otros signos deben de tener alerta? Y otra pregunta muy importante. ¿Cómo monitorearlo después? ¿Se tienen que hacer ecografía antes de un implante y después de colocar el implante? Mira, la recomendación que tenemos de todas las instituciones de salud es todas las pacientes que se operan de busto, llámese aumento, reducción, levantamiento, reconstrucción mamaria, lo que sea, todas las pacientes que se operan de busto deben de tener una imagen previa. Un estudio de imagen previo. Dependiendo de la edad, puede ser ultrasonido y en pacientes entre 35 y 40 años para arriba, mamografía. Todos deben de tener mastografía. Todas. Lamentablemente, muchos pacientes se operan sin un estudio previo, pero eso es lo correcto. Todas las mujeres se hacen su estudio de imagen previo. Y el seguimiento de una paciente, el monitoreo, ¿cómo se hace? Con imagen, pero sobre todo con exploración. Uh-huh. Por eso eso es todavía más importante que pensar que te va a dar cáncer por traer implantes naturales. O sea, las pacientes con implantes deben de estar yendo con su cirujano cada uno, máximo cada 2 años, para checar que tus implantes estén bien. Porque en la mamografía o ultrasonido, por ejemplo, no se ve una contractura en las primeras etapas. La contractura se siente, no se ve en un estudio de imagen. Pero un cirujano plástico con experiencia te detecta una contractura capsular bien fácil. Desde el estacionamiento. Tocando a la paciente y a veces nada más viéndola. ¿Ok? Si tienes un seroma, pues, te debe llamar la atención como mujer. Oye, pues este lado me creció, a lo mejor me dolió, a lo mejor se ve rojita. Pues ve a tu cirujano. Claro. Ve a tu cirujano. Ese seroma hay que estudiarlo, hay que resolverlo y hay que estudiarlo. Y ahí puede saltar un linfoma. O en un millón. Claro. Claro. Entonces, esa es la recomendación. La recomendación es que una paciente... Pero esa recomendación siempre ha existido, César. Okay. Siempre. En todas. Siempre. ¿Qué pasa? Pues que una paciente se opera, pasan unos meses, se siente bien y pues a lo mejor entonces ya no le pasa nada. De hecho es lo más probable. Pero la mayoría ya como que, ya que voy, si estoy bien. Bueno, al menos informar a la población que existen estos signos de alerta. Si se pone durita, si crece, si se inflama, si cambia de color, si se pone roja, tienes que ir con el cirujano plástico. Y tus estudios de imagen siguen siendo de rutina, pero eso es para cualquier mujer con o sin implantes. Bien. ¿Por qué? Porque una mujer se debe de estar estudiando para cáncer de mama con o sin implantes, porque eso sí que es frecuente. No el linfoma. El cáncer de mama, tipo de estirpe, el cáncer de mama, ese sí que es frecuente. Y ese no tiene absolutamente nada que ver con los implantes. Entonces una mujer con o sin implantes se debe estar haciendo sus ultrasonidos y o mamografías conforme le toquen. Eso sí que es importante. Entonces, bueno, dice que de todo malo es algo bueno. Yo espero que esta especie de psicosis colectiva sirva un poco para hacer conciencia de que las pacientes que traen implantes deben de estar yendo con su médico a revisión cada uno, máximo cada 2 años, y que se estén haciendo sus estudios de imágenes dependiendo de la frecuencia en cada caso. A veces son cada año, a veces son cada 6 meses, a veces son cada 2 años, dependiendo de la edad, dependiendo de los hallazgos. Pero se deben hacer estudios de imagen. Hay seromas muy pequeños que a veces no se detectan a la exploración, se pueden ver en ultrasonido, por ejemplo, ¿no? O hay otro tipo de enfermedades que pueden aparecer con la mama que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con los implantes. Y el más temido, obviamente, el cáncer de mama, que ese, repito, es muchísimo más frecuente que un linfoma anaplásico. Bien. Y en el otro lado, el otro ejemplo que te quería poner es, ya tengo unos implantes o ya la paciente tiene implante y su duda es, o más bien, está consciente de que le pusieron un implante texturizado, en este caso Natrel. Ya lo mencionaste, no hay que correr a quitarse el implante. No. Igual que cualquier otro paciente, estarse monitorizando. Exactamente. Y en el primer signo o síntoma de los que ya mencionamos, acudir ¿con quién? Con su cirujano plástico certificado. Su cirujano plástico, el que te puso el implante. De preferencia que te lo puso, pero pues a veces ya no está. Que, pues generalmente está en otra ciudad o lo que sea, pero pues ir con un cirujano plástico. Como ahí existe esta relación entre, bueno, el implante y la glándula mamaria, pues probablemente también puedan decidir irse directamente con el ginecólogo. Entonces quería aclarar esto. No, definitivamente
el dueño de los implantes, me refiero, el dueño de la responsabilidad de los Ajá. implantes es el cirujano plástico. Entonces, sin duda alguna. Si tienen implante natrel o no natrel, pero son texturizados, si tienen cualquier tipo de duda, pueden acudir con su cirujano para informarse. Y si tienen algún signo o síntoma, pues con mayor razón, a su cirujano. Es correcto. Roy, qué gusto haber tenido esta plática contigo. Te agradezco mucho. Sé que tu tiempo es bastante limitado, tienes demasiadas ocupaciones, pero la verdad no quería perder la oportunidad. Sabes que me bajé del avión y me vine derechito para acá. Y en verdad disfruto mucho platicar contigo. Ya al ratito pues nos vamos a tomar unas copitas de una manera un poquito más Bebidas refrescantes. refrescante, poquito de Jamaica, para pues volver a convivir. Y espero que no sea la última vez, carnal. Eso espero yo también. Muy, muy bien, en Eso verdad. espero yo también. Yo creo que esta plática va a sacar muchísimo provecho y va a aclarar demasiadas dudas. La verdad, sí teníamos como que esa preocupación de tocarlo lo más responsable posible y creo que así fue. No sé qué opinas. Perfecto. No, yo lo que espero es que se haya aclarado más que... Espero no haber generado más dudas. Yo estoy seguro que sino no. más bien realmente generar un poco más de conciencia de que no hay necesidad de psicotizarse, no hay necesidad de correr, mantener la calma pero bueno, estar con... Mira, te voy a dar este ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Yo este ejemplo lo uso mucho en la consulta para cualquier cosa. Cuando un paciente me dice, doctor, ¿y si me opero me puedo morir? Te voy a contestar mi mejor respuesta. ¿Se caen los aviones? Sí, se caen los aviones. Claro. O sea, sería necio pensar Que no se cae. que no se caen los aviones. Todos nos hemos enterado de accidentes aéreos, de una avioneta, de un avión comercial, de X. ¿Cuáles son las causas? Múltiples. Una falla técnica, una falla humana, una bomba, yo qué sé. ¿Se caen los aviones? Sí. Pero ahora vamos a verlo al revés. ¿Cuál es la posibilidad real que tú, César Contreras, en este momento, te bajes aquí, te bajes al estacionamiento, agarres un taxi, ya iba a decir una marca, agarres un taxi, te vayas al aeropuerto, te subes a un avión y ese avión se caiga y tú mueras? ¿Cuál es la posibilidad real? No, pues seguramente es ínfima. O sea, Punto 0,00000, ve tú a saber. Es mucho más probable que te caigan las escaleras, mucho más que probable me maten en el Uber, ya que claro, dijiste, que tengas un accidente en el Uber. Es más probable que te infartes en el camino de la emoción de venir a Monterrey Claro, ¿qué me pasa? que a que en realidad ese avión se caiga, ¿no? ¿Se caen? Sí se caen. ¿Existe el linfoma? Sí, sí existe. ¿Cuál es la posibilidad real que tú tienes de tener un linfoma o de que tienes de que el vuelo que te subes cualquier día se caiga? Es extremadamente bajo. Y de que la posibilidad de que tengas ese linfoma te mueras también. Además, Madre. ¿no? Entonces, por eso no hay que quitar los implantes. Por eso no hay que dejar de volar. Entonces el mensaje sería tranquilizados. Tranquilos. Cualquier duda, cualquier cosa que noten extraña en el busto, nueva, vayan con el cirujano. Perfecto. Carnal, muchísimas gracias. Y si quisieran saber de ti, si quisieran contactarte, si quisieran venir como pacientes contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Mira, lo más sencillo siempre es el teléfono para hacer citas, teléfono directo. Aquí en Monterrey la clave es 81 y el teléfono de consultorio es 8888-0575. Pero también pueden encontrar muy fácil en redes. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, me pueden buscar como Dr. Rodrigo Merino, como Doc Merino. Me encuentran fácil. Fácil. Sí. Pues tiene su feed de Instagram, la verdad está bastante entretenido, entonces lo van a encontrar bastante fácil y les va a dar muchísima confianza. Carnal, muchísimas Gracias, César. Qué placer. Gracias a platicar ti y nos vemos en otro podcast. ¿Qué les pareció toda esta información? Estuvo chingona, ¿no? Recuerden que, como dice el doctor Merino, hay que acudir siempre a un cirujano plástico certificado, quien es el que tiene la capacidad para resolver todas las dudas que tengas. Si estás interesado en contactar al doctor Merino, él se encuentra en el Hospital Zambrano Elion, en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León. El teléfono de su consultorio ya nos lo mencionó casi al final de la entrevista y lo encuentras en Instagram también como @doc_merino. Sígueme también en Instagram a mí como @dr.cesar.contreras. Espero que toda esta información haya despejado muchas de tus dudas, pero más importante, si tú ya tienes implantes de mama, estés mucho más tranquilo y relajado. Los dejo por esta ocasión y recuerden que un episodio de Doctor Talks sale cada lunes. Escúchenos, descárguense el podcast completo para los que viajan en carretera o en avión. Y recuerden, amiguitos, que 9 de cada 10 hombres prefieren a las mujeres con tetas grandes. El 10º le gustan los otros 9 hombres. Hasta la próxima.